Bueno, ongi etorriak. Bienvenidos, bienvenido Ángel, a estas nuevas jornadas sacerdotales que celebramos cada año. El año pasado tuvimos unas jornadas referidas a la liturgia, ante aquel documento que había salido de la Santa Sede. El padre Lino, profesor de liturgia y conocido tuyo también, pues vino a hablarnos. Y este año pues te hemos llamado a ti para que nos hables del ministerio en este tiempo que estamos viviendo en la Iglesia, un tiempo de cambio, un tiempo en el que todos hablamos de una renovación pastoral y misionera, al hilo de pues estas llamadas que nos hace también el Papa Francisco y la Iglesia para que nos pongamos en camino ante un tiempo nuevo. Y bueno, Ángel Cordovilla, ezagutzen ez baduzue, bera irakaslea da, gehienez, un sacerdote profesor. Él pertenece a la diócesis de Salamanca, sacerdote de la diócesis de Salamanca, pero desde hace ya 20 y pico años es profesor de teología en la Universidad Comillas, en Madrid. Él es profesor de varias asignaturas troncales, ¿no? Profesor de Introducción a la Teología, también es profesor del Tratado de Dios Uno y Trino y de Soteriología. Entonces, bueno, pues es conocido también por sus escritos teológicos referidos al ministerio sacerdotal. En concreto, os hablo de uno, el último libro que ha escrito con la editorial Sígueme, que tiene el título Como el Padre me envió, así os envío yo, Teología y Espiritualidad del Ministerio Apostólico Presbiteral. Es un libro que apareció ya hace un par de años, ¿no, sí, Ángel? Bueno, pues él es también doctor en teología. Su tesis doctoral tuvo como motivo el diálogo entre Cristo y la creación en Karl Rahner y en Hans Urs von Balthasar. Bueno, pues nada, tuya es la palabra y ánimo. Bueno, pues nada, buenos días a todos y un saludo especial primero a don Fernando, que fue además quien me llamó y quien me invitó, y también a John, que me ha acogido desde ayer por la tarde, y una memoria especial a Juan María Uriarte, que yo conocí cuando era obispo en Zamora. Yo era seminarista y escucharle fue de esas veces donde uno escucha a un obispo distinto, con un lenguaje diferente. Me llegó realmente muy al fondo, las palabras siempre creo que muy verdaderas siempre de Juan María. Luego coincidí con él ya cuando yo crecí, digámoslo así, y me invitaron a hablar a los delegados del clero, pues donde él, precisamente Juan María Uriarte, pertenecía a esa comisión. Incluso llegamos a publicar un libro juntos, con 3 ponencias de un jesuita, de Juan María y la mía, ¿no? Bueno, pues que digamos así, por mi parte, un pequeño homenaje, ¿no?, a este gran sacerdote y gran obispo. Una sala luminosa. Espero estos días traeros también un poco de luz en realidad para el ejercicio del ministerio y para la vivencia del ministerio. Porque también al final lo que quiero no solo es luz, sino aliento. Yo creo que lo iré diciendo a lo largo de nuestro encuentro, ¿no? O sea, yo creo especialmente en el tema de la teología del ministerio, no son tanto problemas teológicos los que hay que iluminar, como por ejemplo a lo mejor haya podido ser en algún otro momento en la vida de la Iglesia, sino que yo creo que más bien estamos asistiendo a la necesidad de tener aliento, fuerza. Sabemos lo que debemos hacer, el problema es cómo hacerlo. Yo creo que ahí es donde fundamentalmente creo que está
el problema fundamental. Bueno, a ver cómo hago, digámoslo así, a lo largo de estos 2 días en 4 momentos, ¿no? Yo voy a intentar, o sea, serlo conciso y también en diálogo con vosotros, es decir, que yo tampoco quiero aquí contaros, no sé cómo decir, mi rollo, y si realmente no incide, no llega, no resulta significativo para vosotros, ¿no? Probablemente que la mayoría de las cosas de las que yo voy a decir en el fondo son sabidas y yo no tengo pretensión en este sentido de novedad. No es mi pretensión ser novedoso, pero sí al menos lo que yo os digo yo lo he pensado. Y lo he pensado en primer lugar para mí. Este año hago 25 años de cura y digo, bueno, ¿por qué seguir siendo cura? Pero seguir siendo cura con ilusión, sabiendo que es una vocación que merece la pena. En ese contexto nació esa obra que don Fernando acaba ahora de mencionar y que va a estar un poco en el trasfondo de mis intervenciones, especialmente de 3, no de la última, que digamos, tiene una preparación en realidad para los laicos para esta tarde, pero que quizá creo que podría ser interesante concluir nuestro encuentro con esa ponencia. Bueno, el esquema que voy a seguir es voy a hablar ahora en este primer momento sobre el contexto cultural y eclesial del ministerio apostólico. Me refiero del ministerio apostólico y luego en concreto el ministerio apostólico presbiteral, donde hablaré desde 2 perspectivas: el contexto externo de la vida sacerdotal y luego del contexto interno de esa vida sacerdotal. En un segundo momento, refiriéndome a las dimensiones fundamentales del ser presbítero, del ser sacerdote, también en 2 perspectivas. La primera, la relación con Cristo, considerándonos discípulos y apóstoles, y en segundo lugar, la relación con los hermanos, y considerándonos hermanos y hombres, seres humanos. Serían la segunda perspectiva. Y luego la tercera, ya digamos las orientaciones hacia la renovación de espiritualidad y teología del ministerio hoy desde la vida y el ejercicio mismo del ministerio. Y ahí me referiré también en 2 perspectivas. La primera, la misión del presbítero, con los 3 famosos, los triamúnera, profetas, sacerdotes, digamos, y pastores, y luego algunos aspectos de la vida y de la espiritualidad del presbítero, como sería el celibato, la oración y las relaciones humanas. Y luego el último momento sería digamos, una reflexión con el título Renovarse para la misión. Esa sería, bueno, el menú que he preparado, que espero pues que sea interesante para vosotros. No sé si voy a poder desarrollarlo todo, es decir, porque también mi manera prefiero que lo que tratarlo bien, o sea, bien me refiero sin correr, y que luego pueda haber diálogo con vosotros, que meterlo así todo como, perdonad por la expresión, enchorizado, ¿no? No tenemos que cumplir un programa, yo esto es lo que he pensado, pero lo importante es hablar de verdad y con autenticidad en este encuentro, ¿no? Bueno, pues me salto estas, porque tenía otras palabras de introducción, pero ya me las salto. Entro en concreto al tema del contexto cultural y eclesial del ministerio apostólico. Y esto para mí tiene una gran importancia, porque para hablar del ministerio yo creo que es decisivo caer en la cuenta del contexto en el que estamos. Porque no hay una crisis de identidad teológica del ministerio. Esto, por decirlo muy brevemente, fue el problema de la Iglesia en los años 70 y en los años 80.
donde la cuestión fundamental era qué era ser presbítero, qué era ser cura, en qué consistía en el fondo ser presbítero. Y yo creo que hoy, si se puede llamar crisis a lo que vivimos, en realidad la situación que vivimos está provocada por los cambios profundos que se han dado en la sociedad. Para mí esa es la raíz o el foco fundamental de donde nos vienen los problemas. Por eso, claro que siempre podremos discutir qué es ser presbítero, qué es ser cura, qué es ser apóstol hoy, pero ahí es donde está la clave, hoy. El adverbio es decisivo y por eso yo me hago eco y en ese sentido participo de aquellos que dicen que en el fondo vivimos más una crisis existencial y pastoral. Existencial en realidad porque afecta más a nuestra existencia concreta en el día a día, y pastoral, es decir, al lugar y al ámbito fundamentalmente eclesial donde el presbítero ha de estar enraizado. Claro, las nuevas formas, por ejemplo, de relación que hay hoy de los hombres con Dios, a la que ahora me referiré, la nueva situación que se otorga en la Iglesia, en las sociedades plurales y democráticas en las que vivimos, repercute directamente en la comprensión existencial y en la vivencia concreta del ministerio apostólico y de su ejercicio. Y por eso, si no percibimos y no lo explicitamos, estos cambios profundos que se han dado en la sociedad respecto a la percepción de Dios, cómo es percibido Dios hoy en el mundo, en la sociedad, y cómo se ha reubicado la Iglesia en estas sociedades nuestras, si no entendemos eso, creo que no vamos a entender muchas cosas de lo que nos pasa. Esa mirada al contexto social, os decía antes, podemos verla, en realidad en dos perspectivas fundamentales, aunque en 4 dimensiones, digámoslo así. Yo la primera perspectiva la he denominado el contexto externo, la otra perspectiva el contexto interno. Respecto del contexto externo me refiero al lugar que se le da hoy a Dios, digámoslo así, en la sociedad contemporánea. Y, en segundo lugar, dentro de este todavía contexto externo, ¿qué lugar tiene la Iglesia en la sociedad actual? ¿Cómo es percibido hoy socialmente, hablando de la realidad de Dios, y cómo se relaciona nuestro mundo con Él? Eso va a repercutir también en nuestra manera de comprendernos en el mundo de hoy. Y cómo es percibida la Iglesia, cuál es su lugar en la sociedad actual, eso de nuevo va también a repercutir en nuestra comprensión concreta del ministerio. Luego la segunda perspectiva, que podríamos ya hablar de un lugar interno o de un contexto interno, aquí me refiero a cómo es percibido hoy el sacerdote dentro de la Iglesia. Y sobre todo por el cambio significativo en la comprensión de sí misma que hizo el Concilio Vaticano II y del cual todavía hoy seguimos viviendo. Y además, digamos, catalizado de alguna manera a través del impulso que ha dado especialmente el pontificado de Francisco, que tiene que ver con la sinodalidad, que por lo tanto tiene que ver con una forma de ejercer y de ser presbítero en una Iglesia que es misterio de comunión, o si queremos hoy con la palabra que Francisco ha puesto de relieve, en una Iglesia sinodal y en camino. Y luego, ya sería la segunda perspectiva de esta segunda parte, cómo afecta la cultura de hoy, a nuestro ser antropológico. Por eso me refiero aquí lugar interno, contexto externo, porque la cultura no es lo que está afuera, y nosotros intentamos evangelizar, sino esa cultura que nosotros intentamos evangelizar nos afecta internamente a nuestro ser antropológico como presbíteros. Bueno, y de aquí me salen 4 perspectivas que voy a intentar desarrollar. En un sentido, hablaré de una crisis de Dios,
de una iglesia en diáspora, de la centralidad del pueblo sacerdotal y de la escisión o división antropológica que padecemos los sacerdotes como expresiones que sintetizan cada una de esas miradas al contexto en el que el sacerdote vive en el mundo de hoy. Bueno, quizás soy demasiado pretencioso, ya veremos lo que nos da tiempo a ver, pero bueno, con esa insistencia que hago de que es importante el contexto, no quiero lanzar balones fuera, quiero hablar de nosotros, de los presbíteros, pero para eso tenemos que entender qué está sucediendo en nuestro mundo. Entonces, en primer lugar, hablo del lugar de Dios en el mundo actual, o también en contraste, la necesidad de una auténtica teología y espiritualidad teologal. Es decir, que pongamos nosotros precisamente en contraste con la sociedad actual, que nuestra vida ponga en primer lugar a Dios. Es verdad que la realidad de Dios nunca ha sido, ni es, ni puede ser del todo evidente a la vida humana. Pero sí creo que todos estamos de acuerdo que en nuestra cultura actual Dios ha dejado de ser el horizonte y el fundamento desde el que los seres humanos viven su existencia, su biografía. La conciencia humana ya no se vive ni se desarrolla coram Deo, delante de Dios, sino más bien con esa expresión ya tan manida, et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Y claro, lo que yo aquí quiero llamar la atención no es tanto sobre esto, que habría que hablar mucho, sino cómo esto luego tiene una gran repercusión en nuestra misión en el mundo. Pues es en Dios donde nuestro ser y nuestra misión tiene su anclaje y su fundamento, al menos yo lo pienso así. Sin horizonte de trascendencia hacia ese Dios, en realidad no hay economía sacramental, o es otra cosa. Y por lo tanto se esfuma la base decisiva de lo que al menos ha sido la comprensión de nuestro ser y de nuestra misión hasta hoy. Durante algún tiempo, quizá podemos seguir siendo necesarios en tareas subsidiarias, por ejemplo, de formación, de justicia, de solidaridad, de civilización, pero a la larga, este tipo de misión exclusivamente intramundana terminará por hacer desaparecer el sentido último de nuestro ministerio. Por eso insisto, creo, Dios es lo primero de todo, como realidad determinante de nuestra vida personal y como misión fundamental en el mundo. Y claro, si en el contexto actual en el que vivimos, dominado por la mentalidad científico-técnica, el contexto secularizado, fuertemente secularizado, o una búsqueda de religiosidad y espiritualidad, pero en realidad difusas, ahí Dios parece una cosa del pasado. Y aquí es donde, claro, en realidad, si todo es comprendido en un horizonte intramundano, precisamente ahí, la misión del sacerdote en la sociedad, que estaba ordenada a establecer, digámoslo así, la vinculación entre la biografía cotidiana de la vida de los hombres, yo juego una línea horizontal, con la irrupción y la presencia de Dios en esa vida de los hombres, la línea vertical, si en el fondo la misión del sacerdote estaba para unir esas dos perspectivas, si Dios ha desaparecido del contexto de la vida de los hombres, en realidad nuestra misión carece o nos da la impresión de que carece en realidad de sentido. El sacerdote era llamado para ser mediador y testigo de ese acontecimiento humano, social y religioso, pero vivido, digámoslo así, delante de Dios, con la conciencia de vivir delante de Dios. Pero si ahora Dios ha sido, digámoslo así, expulsado de la vida cotidiana de los hombres, de alguna manera
a la vez nosotros hemos sido expulsados también de esa vida cotidiana de nuestros contemporáneos. ¿Puede el sacerdote en este contexto seguir siendo el testigo de Dios que de forma extraña y paradójica reclama el lugar y el ámbito que éste ha de tener en la vida social y personal de los hombres del siglo XXI? ¿Dónde buscar y encontrar a Dios en una cultura que piensa que este Dios es un asunto del pasado? ¿O donde la mentalidad científica y técnica no le concede ningún lugar visible y relevante? ¿O donde la secularización y el pluralismo cultural ha difuminado su presencia? ¿Cómo seguir siendo testigos del Dios de Jesucristo en un mundo donde Él ya no es una presencia evidente para la vida humana? Y yo creo que aquí precisamente creo que nuestra vida, así sin más, ha de ser fundamentalmente un grito sereno de la presencia de Dios en el mundo, que no se impone con una evidencia absoluta, sino como un signo que indica y conduce hacia esa realidad siempre mayor que es la realidad de Dios. También en el contexto en el que estamos, he dicho, hay una sed de espiritualidad que ha de ser acogida por nosotros como un auténtico signo de los tiempos, a la vez ayudando a discernir lo que en ella hay de bueno y santo para potenciarlo, pero a la vez también tener la lucidez para desechar los elementos perniciosos que hay a veces en esas, llamemos así, espiritualidades que generan, por otro lado, tanta confusión. La escasez vocacional también que padecemos y la falta de relevo generacional, yo creo que hace que los sacerdotes tengamos casi todo el tiempo ocupado en llevar adelante las funciones ministeriales institucionales y nos deja en contrapartida poco tiempo para este acompañamiento espiritual y para nuestra labor específica e irreemplazable como guías del Espíritu. Y yo precisamente creo que en este contexto cultural nuestro, donde parece que Dios ha desaparecido del horizonte humano, donde por otro lado hay una sed de espíritu o de espiritualidad, creo que precisamente es aquí donde nosotros debemos hacernos fuertes en nuestra propia experiencia personal, para así mostrarnos y aparecer ante los hombres como hombres de Dios y maestros del Espíritu. Por eso, en mi opinión, en este contexto, así que nos ha metido en crisis, que parece que nos ha expulsado de la vida cotidiana de los hombres, creo que se hace más necesario que nunca una espiritualidad teológica o teologal, que está referida expresamente al misterio personal de Dios, desde el que los hombres de nuestro tiempo puedan reconocernos con una cierta facilidad como hombres y maestros del Espíritu, para así acompañar de nuevo a descubrir la real trascendencia de Dios y su presencia en la realidad mundana, al Dios humilde y su presencia en el camino de la cruz y del sufrimiento, o al Dios universal que se hace presente en el camino del exceso. El primer punto que yo quería compartir con vosotros. En segundo lugar, tenemos, o al menos yo creo que hay que atender al lugar que tiene hoy la Iglesia en la sociedad. O por otro lado, en positivo, llamados a vivir una espiritualidad de una Iglesia en diáspora. También esta expresión es sumamente conocida. Aquí lo que quiero poner de relieve es que caigamos en la cuenta de que si el lugar de Dios en el mundo, su percepción, ha cambiado o se ha transformado radicalmente, la Iglesia, que es el pueblo de Dios, ha sufrido un cambio aún mayor en la percepción y el lugar que ocupa en la sociedad. A mí, por ejemplo, me gusta fijarme en lo que un filósofo japonés denominó la antropología del paisaje.
Por ejemplo, miramos a la urbanización de una ciudad clásica o a la estructura de un pueblo del mundo rural, y ahí podemos darnos cuenta de que la Iglesia ha tenido un lugar absolutamente visible, central, configurador, incluso del urbanismo de una ciudad. Y la presencia de la Iglesia en estos lugares domina el horizonte, es visible desde todos los lugares de la ciudad y del entorno. Pero esa configuración del espacio arquitectónico expresa de forma simbólica el significado que la Iglesia y sus representantes tenían en aquella sociedad. Insisto, era uno de los centros de referencia de la vida social. Pero hoy, si vamos a las ciudades modernas, a las ciudades grandes, la Iglesia ya no es visible en la urbanización de esa ciudad. Uno va, por ejemplo, a Madrid y lo que se ven son las 5 torres inmediatamente, ni siquiera ya la catedral. Es decir, esto indica que en el fondo la visibilidad de la Iglesia ha quedado muy mermada. Al menos, como mínimo, tiene que compartir con otros el espacio de referencia. Pero en el fondo, en el futuro, la visibilidad de esta Iglesia va a quedar todavía radicalmente transformada. Bueno, pues bien, esa transformación social que ha vivido, digamos, la Iglesia en su percepción en la sociedad, creo que ha agravado aún más la crisis existencial o pastoral que vivimos los sacerdotes. Porque la relevancia y presencia social de la Iglesia en la sociedad antes otorgaba a sus representantes jerárquicos, es decir, a nosotros, un puesto significativo que excedía con creces la naturaleza de nuestra misión. No podemos ocultar que gran parte de la forma del ejercicio del ministerio y de la comprensión de nuestra espiritualidad provenía de esa situación social estable e incluso podríamos decir de cierto prestigio. Y claro, hoy la pérdida de esta estabilidad social ha conducido a una marginación, a una extrañeza, provocando en los sacerdotes, en muchos, un sentimiento de extrañamiento tras la pérdida de ese rol tradicional. En realidad yo creo que desde aquí, al menos yo así las entiendo, las tensiones vividas o que se viven todavía hoy en los presbiterios, por decirlo, entre tendencias a la secularización y tendencias a la resacralización, lo digo con 2 palabras que habría que matizar, pero para que me entendáis, en la forma de vida sacerdotal pueden tener razones teológicas y espirituales, no niego que sea así, pero creo que surgen precisamente por este cambio de horizonte y de contexto social que ha vivido la Iglesia y que repercute directamente en nosotros como presbíteros. Hay estudios, y no sé si, son conocidos por la inmensa mayoría, que hablan del perfil sociológico de los sacerdotes más jóvenes en las diócesis, por ejemplo, europeas. Y ponen de relieve que se está produciendo un retorno a lo sagrado. La desacralización realizada de la figura del presbítero en los años posconciliares parece que va dando paso poco a poco a una nueva sacralización de su vida y de su misión. Insisto, que puede ser por razones teológicas y espirituales, pero en realidad a mí la razón es porque todavía nos cuesta en el fondo encontrar cuál es nuestro lugar en la sociedad, una vez que la Iglesia y especialmente también sus representantes jerárquicos, digamos, han sido de ocupar el puesto, han pasado de ocupar el centro a, digamos, una situación de marginalidad. La Iglesia, configurada durante mucho tiempo como una institución perfectamente delimitada dentro de una sociedad uniforme y religiosa, lugar donde ha generado la mayoría de sus estructuras internas y pastorales, se encuentra sumida hoy en una necesaria reforma que por un lado responda a la nueva situación de diáspora en la que se encuentra dentro de las sociedades secularizadas y pluralistas,
y por otro lado también se configure aún más acorde con la naturaleza de su ser y de su misión. Es decir, lo que quiero decir aquí es que, bueno, esa situación social que nos ha cambiado el tablero de juego y que nos está provocando a una necesidad de una reforma de nuestras estructuras pastorales, porque ya no estamos en una sociedad cristiana, sino que estamos en una iglesia que está en diáspora, frágil, débil, pequeña, y esto hace que nuestras estructuras pastorales haya que reformarlas. Pero quizá esto también nos ayude a configurarnos de una forma más acorde con la naturaleza de nuestro ser y de nuestra misión. Aquí tenía una reflexión sobre esta expresión Iglesia en diáspora, que en realidad nace en torno al Concilio Vaticano II. Es muy significativo cómo fue utilizado también por el teólogo luterano Georg Limbeck, posteriormente utilizada por Karl Rahner en esa obra que probablemente muchos de vosotros recordáis, Cambio estructural en la Iglesia, y que yo conecto curiosamente con dos movimientos exegéticos, digámoslo así, posconciliares. Uno, probablemente autor que conocéis, Gerhard Löffing, que hablaba en una pequeña obra, La Iglesia que Jesús quiso, de cómo la Iglesia tenía que aparecer ante el mundo como una especie de sociedad en contraste, sociedad de contraste. Y luego, más actual, a mí me llama mucho la atención toda la focalización que está existiendo sobre los estudios del cristianismo primitivo en la primera carta de Pedro. Porque esto es así porque muchos estudiosos del origen del cristianismo están viendo la correspondencia que hay de lo que el trasfondo social, cultural, eclesial de esa primera carta de Pedro con la situación que nosotros vivimos en la actualidad. La primera carta de Pedro, solo hago esta referencia, comienza así: está dirigida a los forasteros elegidos de la diáspora. Y en ese contexto, los cristianos son invitados a vivir un modo de vida santo e irreprochable, en contraste con las costumbres y formas de vida en el mundo en el que habitan como extranjeros. Pues creo que esto en realidad es así, porque de alguna manera nosotros también hoy tenemos que volver a recuperar esta experiencia de que somos forasteros elegidos por Dios que viven en la diáspora. Por eso creo que ante esta situación, que creo que debemos aceptar como una gracia y como una oportunidad, la solución no puede ser ni la secularización de nuestra vida, ni la resacralización de la vida sacerdotal. Más bien, es necesario recuperar esa espiritualidad de la diáspora. Y en este contexto, la espiritualidad sacerdotal deberá mostrar y subrayar que el presbítero es ante todo un hombre del diálogo y del encuentro, de la oferta y de la palabra. Insisto que estamos en una sociedad secular y plural, en la que debemos acostumbrarnos a vivir desde la actitud fundamental del encuentro y del diálogo, que subraya, por un lado, la identidad propia, pero que tiende puentes de comunicación con otras personas que tienen cosmovisiones distintas a las nuestras. Incluso creo que debemos aprender a vivir en una cierta marginación. En la sociedad, después de tantos años, donde la persona y la presencia del sacerdote era socialmente muy relevante. Esto respecto a lo que he denominado antes, probablemente de manera impropia, porque veis que es un contexto externo, es un lugar externo, pero en el fondo nos afecta internamente. Ahora, dentro de este marco también de donde se desarrolla nuestra vida sacerdotal, quiero volverme a lo que he denominado el contexto interno
de nuestra vida sacerdotal. Y en primer lugar, ¿a qué me refiero? Pues al lugar que el sacerdote en realidad le toca vivir en la Iglesia, o la necesidad de recuperar una espiritualidad fraterna. Aquí me refiero a algo que, digamos, ya tiene que ver con el itinerario mismo de la Iglesia, no con lo que ha hecho la sociedad respecto de nosotros, por eso lo denomino interno. Y aquí hay que remontarse muy claramente al Concilio Vaticano II y la recuperación que hace el Concilio de la comprensión de la Iglesia como misterio y como pueblo de Dios. Esto, en realidad, va a provocar que nos hayamos tenido que comprender dentro de la Iglesia de forma distinta a como nos habíamos venido comprendiendo. Es decir, una comprensión de la Iglesia más teologal, radicada en el misterio trinitario de Dios y su proyecto salvífico, y una comprensión de la Iglesia más histórica, entendida como pueblo de Dios que peregrina en un determinado lugar del mundo, eso hace que haya repercutido en cómo nos tenemos que comprender y cómo tenemos que vivir nuestro ser y nuestro ministerio sacerdotal. O dicho, si queréis de otra manera, en los últimos años hemos tenido que pasar de una comprensión de la Iglesia de los sacerdotes a una comprensión de la Iglesia como pueblo sacerdotal. Es verdad que aquí, digamos, yo vuelvo también a una idea que decía al principio, que una cosa es lo que sucede desde el punto de vista teológico, que puede estar absolutamente claro, y otra cosa es lo que sucede luego en nuestro itinerario biográfico personal o en nuestras iglesias particulares. Es decir, porque se puede tener muy claro esto teológicamente, pero luego de hecho lo estamos viviendo, las dificultades que tenemos para eso hacerlo verdad existencial en nuestras comunidades eclesiales. Y esto, fijaos, tanto por reticencias por parte de nosotros, y aquí podemos retomar esa palabra que tanto, digamos, utiliza el Papa Francisco, a mí a veces en opinión un poco excesivamente, pero bueno, aquí podemos, digamos, los obstáculos de clericalismo que nacen de nosotros, pero también las dificultades que existen para que los bautizados recuperen la conciencia de que ellos son protagonistas de la vida y de la misión de la Iglesia. Bueno, aquí podríamos entrar en muchas disquisiciones, pero bueno, lo más fundamental que quiero decir es que este cambio de la comprensión de la Iglesia, de que ya no está remitida, es decir, ¿quién es un cristiano? Antes del Concilio Vaticano II, para ver quién era un cristiano, mirábamos fundamentalmente a un presbítero. Era, digamos, el analogado principal para comprender al creyente dentro de la Iglesia. Hoy, digamos, el analogado principal para entender que es un cristiano es el bautizado. Es decir, la eclesiología del concilio es fundamentalmente una eclesiología que tiene su base en el sacramento del bautismo. Esto significa que lo primero en la Iglesia es la misión y desde ella de entenderse su estructura fundamental, y ahí en realidad estamos vinculados todos, insisto, por el sacramento del bautismo. De aquí habría que hablar de es verdad y lo sabemos, que por otro lado eso no significa que la Iglesia no esté estructurada jerárquicamente, y de ahí la necesidad, digamos, de establecer esa alteridad fundamental entre el apóstol y la comunidad, en la relación comunidad y ministerios. Pero en realidad lo que hace el concilio es poner en el centro, digámoslo así, en primer lugar la comunidad. Y de ella luego, en un segundo momento, desde ella se entienden la realización de los diferentes ministerios. Y esto sí que me interesa subrayarlo más, ha de provocar en nosotros la necesidad de recuperar una espiritualidad de la comunión. Porque si, insisto,
Hay que subrayar esta espiritualidad de la comunión y de la fraternidad que muestre que los sacerdotes somos ante todo hermanos entre hermanos. Es verdad, con la misión paternal de ser capaces de generar vida eclesial y carismas desde la vida cotidiana y ordinaria de la Iglesia. No debe asustarnos, y también se lo debemos decir claramente al pueblo de Dios, la recuperación de esta estructura carismática de la Iglesia, que trata de superar la imagen de una Iglesia dividida entre clérigos y laicos, jerarquía y pueblo fiel. Junto al ministerio ordenado, que es esencial como prolongación de la autoridad apostólica, que está también suscitada por el Espíritu, tienen que existir las demás funciones carismáticamente recibidas y ejercitables. Y todas ellas son Iglesia, en su grado y en su orden. Representan a la Iglesia en el mundo y tienen autoridad en la Iglesia, porque tienen responsabilidad y misión. De hecho, una apropiación de la representación, de la autoridad y de la responsabilidad y de la misión por parte exclusiva del ministerio y de la jerarquía sería contraria a la naturaleza de la Iglesia y, en realidad, al propio ejercicio del ministerio ordenado, que no solo es ser apóstol, presidir la comunidad, sino que fundamentalmente también es suscitar, integrar y fomentar esos diversos carismas que nutren al final la vida de la comunidad cristiana. Y bueno, veo que voy, quizá estoy saltando, pero bueno, voy bien de tiempo porque esta quizá me cuesta explicarla un poco más. Finalmente me refiero a cómo debemos ser sacerdotes en la cultura actual o la necesidad de una espiritualidad encarnada. Pero aquí, digamos, a diferencia de las dos primeras dimensiones de las que yo hablaba, de cómo la cultura actual se relaciona con Dios de una forma diferente a la anterior, o cómo percibe a la Iglesia también en una, digamos, mirada, con una mirada distinta, aquí lo que quiero poner de relieve es cómo la cultura de hoy incide en nuestro ser humano. Y por lo tanto, eso debemos ser conscientes para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Aquí quiero remontarme a los años 90, a la exhortación apostólica Pastores Deo Vobis, que en mi opinión puso la mirada de forma profética y entonces verdaderamente significativa en la dimensión antropológica de la formación sacerdotal, así como la base antropológica del ministerio presbiteral. Las dos cosas. Primero, la necesidad de caer en la cuenta de quiénes son los que son llamados al ministerio ordenado, desde qué realidad antropológica. Y por otro lado, lo mismo, quién es como ser humano el presbítero que tiene que realizar un determinado ministerio. En realidad, la Pastores Deo Vobis quería poner de relieve que el desafío más significativo para la formación y el ministerio de la vida de los presbíteros estaba en su fundamento antropológico. Otras veces el foco de atención, lo he dicho al comienzo de esta conferencia, había sido una correcta teología del ministerio o una adecuada espiritualidad acorde con esa teología. Por ejemplo, si vemos el sínodo que se celebró en la Iglesia en 1970, prácticamente ya casi ni nos acordamos, pero estuvo dedicado precisamente al ministerio presbiteral. Pero en un contexto donde el problema era la teología. Y recordad aquellas discusiones, si había que comprender el ministerio desde una perspectiva más ontológica, cristológica, según la línea clásica, o había que comprender el ministerio en una línea más funcional, eclesiológica, según la teología que estaba surgiendo entonces. Recordad el libro de Schillebeeckx sobre el ministerio ordenado. Claro, es significativo que en los años 90 el sínodo dice, no, el problema fundamental no es la teología, sino es la base antropológica.
el presupuesto antropológico del sujeto que va a ser ordenado y que después llevará adelante su vocación y misión. Pues bien, yo creo que esta dimensión o perspectiva en las últimas décadas se ha agravado aún más, porque la distancia que existe entre evangelio y cultura cada vez es mayor. Y como también he dicho antes, roto el entramado sociocultural en el que la fe era vivida como el evidente desarrollo de la vida humana, y donde la vocación sacerdotal, por ejemplo, era entendida en algunos casos como un destino lógico, digno e incluso honroso, ahora esta aparece fundamentalmente como un hecho extraordinario y la vocación como algo inusual, y que además se logre esa vocación casi como una especie de hecho divino. Bien, con estos presupuestos, la Pastores de Abobovis comenzó con un capítulo con el título inspirado en el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, tomados de entre los hombres, Hebreos 5:1. Y con ello quería subrayar que los sacerdotes, como candidatos, pero también los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, en realidad no somos ángeles, sino personas encarnadas en nuestra cultura y en nuestra historia. Y esto implica, en mi opinión, fundamentalmente dos cosas. Que el haber sido llamados para esta misión no implica una separación o ruptura con estas raíces, sino la toma de conciencia del humus vital y cultural en el que vivimos, que además incide en nuestro ser humano, obligándonos a vivir nuestra vocación de una forma paradójica. Y en segundo lugar, que hemos de asumir en su integridad la realidad humana, tal y como la comprendemos también a la luz de la fe. Somos, por lo tanto, hombres de esta generación, marcados por esta cultura, y bien porque unas veces, de alguna manera, sucumbimos a su poderosa influencia, o bien porque otras intentamos responder desde un rechazo frontal, o bien también porque intentamos realizar un diálogo fecundo con ella, aunque muchas veces es de forma silenciosa y escondida en nuestra propia vida, me atrevería a decir que hasta en nuestro propio cuerpo. Quiero insistir que la cultura actual tiene una incidencia en nosotros sacerdotes que es de tal calibre que afecta profundamente a los fundamentos antropológicos más importantes para que luego podamos vivir con gozo, con garantía, nuestra vida sacerdotal. En este sentido, la cultura contemporánea creo que puede ser experimentada por nosotros como una provocación. En algún momento podemos vivirlo como una especie de amenaza, porque nos sentimos cuestionados en nuestras actitudes humanas básicas de cara a desempeñar una vida sacerdotal plena y un ejercicio gozoso de nuestro ministerio. Aquí, en este contexto, es donde hablo de una especie de escisión antropológica que se produce en nosotros. Porque la cultura no es algo ajeno a nuestra vida y a nuestro ser. Insisto, los sacerdotes vivimos en el mundo, somos mundo, y la cultura actual nos afecta profundamente. Hasta tal punto que si queremos ser fieles a nuestro ser y a nuestro ministerio, nos experimentamos tantas veces en nuestra vida cotidiana como si estuviéramos divididos, fragmentados por dentro, en ese sentido escindidos. Creo que en realidad, en un primer momento, esta escisión es vivida como un obstáculo, incluso, como he dicho antes, como una amenaza, para poder ejercitar y ejercitarnos en las actitudes fundamentales que hemos de realizar como presbíteros. Pero es importante que esta situación podamos comprenderla después como un momento de gracia personal, es decir, que nos ayude a nuestra santificación personal, e incluso también como un lugar de misión eclesial, como un lugar de evangelización. Pongo algunos ejemplos al menos yo las experimento, no sé si al ponerles voz
en realidad vosotros, de alguna manera, también en vosotros es así. Pero por mencionar algunas tensiones, binomios, que a veces desgraciadamente terminan en escisión y que yo, digamos, propongo aquí como momentos de gracia para nuestra santificación personal y como lugar de evangelización también para otros. Por ejemplo, la actitud fundamental de nuestra vida sacerdotal, que ha de ser realizada desde la fidelidad y la perseverancia. En un mundo donde, por ejemplo, los medios de comunicación en general, basta ver cualquier serie, por ejemplo, de televisión, que muestra la vida cotidiana de las personas, en el fondo en ese mundo promueve una infidelidad sin remordimientos, que va corroyendo los compromisos duraderos por el empuje de una búsqueda exacerbada de experiencias inmediatas. O, por ejemplo, la necesidad de afirmar en nuestra vida el carácter eclesial, es esencial de nuestra vocación, subrayando la comunión como forma fundamental de nuestra vida en los diferentes niveles en los que esa comunión eclesial consiste. Esto en una cultura profundamente marcada por el individualismo y la soledad. O, por ejemplo, el compromiso de una vida obediente y dócil a la palabra de Dios, una palabra luego discernida en la Iglesia y mediada a través de las autoridades competentes. Esto en un mundo donde la libertad autónoma es sagrada y el yo es convertido en un absoluto. Más que oyentes de la palabra, abiertos a una posible revelación de Dios, atentos al cumplimiento de su voluntad, en el fondo la cultura de hoy nos invita a ser creadores de nuestro propio destino. O, por ejemplo, el celibato y la pureza de corazón que se pide a nuestra vocación frente a la tendencia en las relaciones personales vividas desde la posesión y desde el dominio. ¿Por qué seguir manteniendo un compromiso por un amor célibe en una cultura donde la relación sexual es el punto de partida de cualquier relación o conocimiento interpersonal? O finalmente la afirmación con la vida, a través de gestos y palabras, de la existencia y de la cercanía de Dios, de su absoluta trascendencia, que eso ha de ser, retomo el primer punto que decía, ser signos de esa presencia de Dios en un mundo que vive instalado, de hecho, en el ateísmo práctico o en la idolatría. Claro, en definitiva, entre las actitudes y valores que propugnan las tendencias culturales en el mundo actual, pero insisto que no están fuera, están dentro de nosotros. Y aquellos que comportan la vocación sacerdotal, se da cada vez más una distancia mayor, que hay que saber aceptar e interpretar. No es bueno obviarla, pensar como si no existiera, o intentar franquearla sin tener en cuenta los peligros que conlleva. Por ejemplo, algunos proponen una adecuada actualización a los valores de nuestro tiempo, preguntándose, por ejemplo, si no ha llegado el momento de plantear un ministerio temporal, un ministerio sin celibato, un ministerio fruto de la designación de la comunidad, desvinculándolo de alguna manera del espesor de la realidad sacramental, que hoy es difícil, digámoslo así, que sea escuchada por la sociedad actual. Otros, por otro lado, abogan por un repliegue a un ámbito y a una formación y vida sacerdotal que mantenga a los candidatos y a los presbíteros en el fondo separados y a salvo de las influencias de esta corriente cultural. Ambas soluciones, que soy consciente nunca se dan en estado puro, aunque sí están como tendencia en nuestros presbiterios, no son satisfactorias, porque en realidad no afrontan verdaderamente el problema. El primero, porque ante la dificultad, que es evidente que existe, disuelve los elementos contraculturales que plantea la vocación sacerdotal al mundo actual.
Y podemos preguntarnos, yo al menos lo hago, si realmente se trata de vocación sacerdotal o de otra cosa. Y la otra, la del repliegue, porque en realidad pospone el problema a un momento posterior. O sea, no podemos mantenernos en un repliegue constantemente. Hay un momento donde al final el presbítero, porque esa cultura que está fuera incide en su ser antropológico, hay un momento donde ese presbítero tiene que responder a la influencia, digámoslo así, cultural, que, insisto, no está solo fuera de él, sino que está también dentro de él. Como casi siempre podemos decir que cada una de estas tendencias tiene su parte de verdad, como las herejías, ¿no? Toda herejía tiene su parte de verdad. Todas estas tendencias que yo ahora he juzgado erróneas, pero tienen un punto y un momento de verdad. La primera, porque es necesario conocer y estar arraigados en el mundo real y no en el ideal. Y algunos que propugnan esto dicen, no, sí yo sé cuál es el ideal, pero en el fondo el mundo real nos pide ahora ¿qué? La segunda, porque en el fondo no podemos renunciar a los principios fundamentales que constituyen nuestra identidad, a pesar de que no sean fáciles de vivir en el momento presente. En el fondo se trata de la misma ecuación que han vivido tantos cristianos desde el inicio del cristianismo. Recordad esa expresión, en el mundo sin ser del mundo. Insisto, aun siendo conscientes de que el mundo no es lo que está fuera como una realidad distinta a nosotros, sino lo que habita y está dentro de cada uno de nosotros conformando nuestra humanidad. Pues el ser humano, recordamos, no es solo naturaleza, sino también historia y cultura. Y bueno, aquí en realidad abogo y termino por la necesidad de una espiritualidad verdaderamente encarnada, que nos haga ser conscientes precisamente de esta realidad antropológica fundamental. Y creo que si somos capaces de mantener con fidelidad esta tensión que la cultura actual provoca en nuestro ser, a las que he hecho antes referencia, de vivir nuestra vocación en medio de este camino de crecimiento, nunca concluido del todo, porque esas tensiones al final inciden en nuestro ser. Entonces nuestra vida también puede convertirse en un ejemplo para los demás de cómo ha de ser realizada la vida humana en su vocación radical y original. Yo estoy convencido que el sacerdocio no es un camino extraño y marginal de lo que es la común vocación humana, sino que es una de sus posibles formas de realización. Incluso también cuando vemos así nuestra vida vulnerable y amenazada, podemos convertir nuestra existencia sacerdotal, decía, en un lugar de evangelización para otros. Esta situación nos pide, por lo tanto, una espiritualidad encarnada que acentúe en nosotros los rasgos de la cercanía, de la solidaridad y de la familiaridad con la vida humana. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con, en esta segunda parte, aunque nunca se puede separar tanto, ¿no?, lo que es, digamos, el contexto, como he mostrado antes, de lo que en realidad es nuestra identidad. En esta segunda parte, que me voy a centrar más en la identidad, lo mismo, o sea, tampoco puede ser separado del contexto. Eso es en el fondo lo que también quiero mostrar, ¿no? Aquí me voy a centrar en lo que yo considero 4 dimensiones fundamentales del ser presbítero. Antes a una pregunta, digo, si tuviera que decir al final, para mí, ¿qué es ser cura? Yo lo digo así, es ser apóstol. Para mí es
No solo porque psicológicamente a mí sea la palabra que más me dice, sino porque, como sabéis, y luego voy a volver a decirlo, es la opción que hace el Concilio Vaticano II. Digamos, amplía, o sea, no pone en el foco en lo sacerdotal, sino en lo apostólico. No obstante, yo aquí hablo de 4 dimensiones fundamentales del ser presbítero, intentando ir más allá de la discusión si hay que comprender al presbítero desde una perspectiva más ontológica o una perspectiva más funcional. O sea, yo creo que las dos son verdaderas, las dos han de estar integradas en una buena teología del ministerio. De alguna manera, la primera, que subraya el significado de que el apóstol, digamos, es representatio Christi y expresa la alteridad de Cristo a su Iglesia. Y por otro lado, la dimensión más funcional, que si queréis se recoge con la expresión representatio ecclesiae. Yo aquí hablo de 4 perspectivas: el cura o el presbítero o el sacerdote, que yo utilice indistintamente esos conceptos, es un discípulo, un apóstol, un hermano y un hombre. Fijaos que algunas cosas ya las he comentado antes, referido al contexto, como el contexto nos ha invitado a vivir una determinada forma de ser presbíteros hoy, ¿no? Pero aquí vuelven a aparecer, por ejemplo, la dimensión de la fraternidad, la dimensión de la secularidad, pero aquí ya no está pedida solo por el contexto, sino que está pedida por la identidad de lo que somos. Y en el fondo estas 4 perspectivas, yo insisto, las tomo de la teología esbozada en el Concilio Vaticano II, especialmente en el decreto Presbyterorum Ordinis, es verdad, leído desde la Lumen Gentium y Gaudium et Spes, que son, digamos, como las 2 grandes constituciones desde las cuales hay que iluminar o hay que entender luego los decretos. Bueno, dicho esto, hablaré también, son 4, pero como en 2 perspectivas. La primera, es decir, a nosotros nos identifica, fijaos, que voy a poner la palabra relación. O sea, nuestra identidad hay que entenderla en relación. Esto, también daría para una discusión, si queréis, filosófica, incluso teológica, de teología trinitaria, pero no voy a entrar ahí. Pero la identidad nos viene por la relación con Cristo, y ahí yo pongo las 2 primeras, discípulos y apóstoles, y la segunda relación es relación con la Iglesia y el mundo, y ahí sitúo lo de hermanos y hombres, fraternidad y secularidad. Precisamente a una de las preguntas, no sé el nombre del presbítero que hizo la pregunta, pero ponía de relieve esta conciencia, ¿no?, de que somos discípulos, y yo efectivamente creo que es una dimensión que no podemos olvidar. Que antes que apóstoles enviados, los presbíteros son discípulos llamados por Cristo a seguirle. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. En realidad todos los que estamos aquí somos presbíteros porque otro nos ha llamado. Y nos ha llamado para seguirlo. Lo que yo aquí quiero decir es que esto que tenemos siempre muy claro en el inicio de nuestra vocación, y especialmente en el tiempo que dedicamos a esta formación para el presbiterado en el seminario, luego de alguna manera se nos va diluyendo esta conciencia de ser discípulos.
No voy a entrar aquí en las razones por qué, pero en realidad es verdad, tenemos la misión de representar a Cristo como cabeza, pero nunca dejamos de ser discípulos del Señor. Y por eso luego voy a decir otra afirmación. No tengo nada contra la expresión alter Christus, referida al presbítero, pero hay que tener cuidado, no somos Cristo, somos discípulos de Cristo, somos apóstoles del Señor, pero no somos Cristos, no. Cristo es uno y único. En este sentido creo que debemos recuperar esta conciencia del discipulado, que efectivamente también nos une con otros compañeros de discipulado, con otros discípulos, pero que creo también es muy importante incluso para nuestra propia comprensión del ministerio de nuestro ser sacerdotal. Aquí tengo una parte que me voy a saltar, porque creo que el evangelista que mejor ha entendido esto, para referirse a los apóstoles, es el evangelista Marcos. Porque es ese evangelista que pone de relieve que siempre los apóstoles son discípulos. Incluso en la narración que hace del Evangelio, perdonad que lo diga así, les saca muchas veces los colores. Es decir, al evangelista no le importa poner de relieve que aquellos que Jesús ha llamado para ser sus apóstoles no entienden nada, que están a otras cosas, que en el fondo que tienen que estar constantemente siendo comprendidos a sí mismos como discípulos. El caso más paradigmático es Pedro, y en lo que se suele denominar como la segunda llamada. Recordad en ese momento donde hace la confesión de fe y Jesús le dice esa palabra fuerte, le dice: Satanás, ponte detrás de mí. La expresión es muy bonita, no es aléjate, es ponte detrás de mí. Es en el fondo recordarle a Pedro que un discípulo es siempre discípulo y no está nunca por delante de su Señor. Y para nosotros igual, que no se nos puede olvidar esta dimensión esencialmente discipular de nuestro ser y de nuestra vocación. Y aquí, en esta, condición discipular siempre de la vocación apostólica, yo aquí creo que nosotros tenemos que entender el importante papel que tiene la formación en el sacerdocio. Y esto lo digo porque, pues en el fondo es siempre uno de los temas caballo de batalla en los diferentes presbiterios, arciprestazgos, etcétera. ¿Qué lugar, qué papel, qué función tiene la formación permanente, ¿no? Pues yo creo precisamente que hay que enraizarla aquí. Es decir, ahora no voy a hablar de la formación permanente en sus dimensiones, en lo que luego cómo se puede configurar en cada una de las diócesis. Pero a mí me parece que una mala salud de nuestra formación en el sacerdocio, no para el sacerdocio, en el fondo lo que muestra es una mala salud de esta comprensión de que somos discípulos que caminamos detrás del Señor. Por eso para mí es la expresión de la llamada de Cristo que nos acompaña durante toda la vida y que ha de ser vivida y acogida con fidelidad en un proceso de continua conversión. Aquí es donde en realidad está el secreto de la formación permanente. No tanto si asistir o no asistir, que eso podemos discutirlo, o cómo se hace, sino si realmente yo me sigo considerando que sigo caminando detrás del Señor, que sigo siendo su discípulo. Todos sabemos que en la gracia del sacramento también hay un dinamismo interno, que en cualquier sacramento, en el bautismo, en el matrimonio, en la confirmación, también en el del ministerio. Hay un dinamismo interno que exige a su receptor que luego éste sea desarrollado existencialmente. Claro, decimos, uno es hecho sacerdote por el sacramento del orden, y esto es verdad.
pero todos tenemos experiencia de que luego hay que serlo existencialmente a lo largo de toda la vida. Y esta, bueno, en el fondo es la dimensión que tiene o el significado que tiene esta formación permanente. Que al ser comprendido, y así lo hace la Pastores Deo Vobis, a mí me parece que es uno de los mejores textos para entender lo que significa esta formación, ahí precisamente lo vincula al camino discipular, tanto de aquel que ha sido llamado para ser presbítero y en el seminario, entiende el seminario como un camino de seguimiento y configuración a Cristo, y en el fondo así ha de ser también entendido para nuestra vida ministerial. No se trata, por lo tanto, de una actualización superficial o de un adiestramiento para ser más eficaces en la misión, aun cuando éstas sean siempre necesarias, sino en el fondo esa formación permanente que muestra nuestra condición discipular, se trata de transformar progresivamente nuestras personas y nuestra vida. Y claro, creo que en esa formación permanente bien hecha, siendo el protagonista cada uno de los presbíteros, en el fondo se juega la posibilidad de la renovación de la vida y el ministerio de los presbíteros. Porque claro, podemos cambiar estructuras pastorales y debemos hacerlo. Ha cambiado radicalmente la situación cultural y social en la que vivimos. Pero todo ello, si nosotros no trabajamos en esta dimensión personal de nuestra vocación como discípulos, que precisamente nos haga ser conscientes de ese que somos discípulos de Jesús y seguidores de Cristo, al final todo lo demás serán cambios superficiales que no afectarán a la vida real de los presbíteros y a la larga tampoco a la de la Iglesia y en el fondo a su proyecto de nueva evangelización. Pero en segundo lugar, digamos, esa dimensión que es primaria, insisto, constante, no solo de nuestros primeros años, sino a lo largo de toda la vida. La segunda es que somos apóstoles enviados. Yo entiendo el ministerio sacerdotal desde la teología del envío del Evangelio de Juan. Por eso ese libro que escribí sobre el ministerio, precisamente tomo ese título. Como el Padre me envió, así os envío yo. Es por lo tanto para mí ese el icono fundamental donde tiene que ser comprendido el ser y la misión del presbítero. En el fondo es lo que tiene detrás dos números importantes del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 28 y Presbyterorum Ordinis 2. En mi opinión, este fue el gran acierto de la teología del concilio, ensanchando en gran medida el horizonte de comprensión de la teología del sacerdocio emanada del Concilio de Trento y que había troquelado la espiritualidad sacerdotal prácticamente hasta nuestros días. El Concilio de Trento, recordad que por controversia con el protestantismo, subraya que la identidad sacerdotal viene fundamentalmente a través del poder que se le da al presbítero para, digamos, presidir la Eucaristía. En ese sentido, el poder sobre los dones, el pan y el vino, por así decirlo, transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo, y a la vez el poder de perdonar pecados. Era sobre todo una comprensión eminentemente sacerdotal, que no es que no sea verdadera, es verdadera, pero es limitada, es una comprensión corta, reducida, que no dice la totalidad de lo que significa ser presbítero. En eso el Concilio Vaticano II, sin renunciar a esto, pero amplió precisamente esta comprensión, al final para decir que toda la vida, no solo lo cultual y la función, es en realidad sacerdotal. ¿Por qué? Porque lo que define al sacerdote es ser apóstol.
no exclusivamente cuando celebra la Eucaristía y cuando perdona pecados, sino es la totalidad de su existencia que ha sido, a imagen del Hijo, enviado. El concilio quería, en el fondo, no quería establecer de nuevo una dicotomía entre ministerio y sacerdocio, entre comprensión ontológica y funcional o cristológica y eclesial. Al revés, quería precisamente integrar las dos. Pero, ¿por qué mostró esta predilección por comprender el sacerdocio como ministerio apostólico? Pues porque el centro de referencia para entender al presbítero es Cristo y los apóstoles. Cristo fue enviado por el Padre y ungido, consagrado por el Espíritu, para hacer presente a Dios en medio de los hombres, con la totalidad de su persona, con sus obras y palabras, realizando así el misterio de la salvación. A su vez, Cristo ha hecho partícipes de su misión y de su unción a los apóstoles, enviados para hacerlo presente en medio del mundo y continuar así la misión encomendada por el Padre. Y luego de aquí, que ese es el icono fundamental, de aquí luego tenemos que comprender, digamos, el ministerio apostólico no episcopal, que el episcopal es el icono fundamental, sino el ministerio apostólico presbiteral. Y en ese sentido yo digo que el sacerdote es ante todo un apóstol enviado en la misión del Hijo. El sacerdote se define por ser enviado. Y esto no significa que yo ahora caiga en una funcionalización radical de su ministerio, sino en vincular estrictamente el ser del sacerdote al ser de Cristo, quien ungido por el Espíritu es enviado por el Padre. Por lo tanto, el lugar natal de comprensión del ministerio apostólico es el envío que el Hijo hace de los discípulos, constituyéndolos en apóstoles. La misión, por lo tanto, es esencial y constitutiva del ser eclesial y, en segundo lugar, del ser sacerdotal. Bueno, esto también tiene su importancia para entender que, en primer lugar, quien es enviada es la Iglesia, que eso es el importante número 2 de Presbyterorum Ordinis. Y de ahí la importancia que, por ejemplo, aunque bueno, no sé si me dará tiempo a decirlo, pero si no lo digo ahora, los laicos son enviados igualmente gracias al sacramento del bautismo. Porque el primer envío radical y fundamental es el de la Iglesia. Y luego en él tenemos que entender un envío especial que es el envío de los apóstoles. Pero previamente a él es enviada toda la Iglesia y por lo tanto todo miembro del pueblo de Dios. Desde aquí hay que entender la expresión que hemos utilizado tantas veces para hablar del presbítero como aquel que obra en nombre de Cristo, cabeza, en 3 órdenes o ministerios, de los que hablaré mañana. El de la palabra y anuncio del Evangelio, el de los sacramentos y la celebración de la Eucaristía y el de la guía y conducción del pueblo de Dios en su camino hacia el reino. Claro, ves que cuando el Vaticano II dice estos son los 3 ministerios fundamentales, está abriendo la perspectiva. No es solo los sacramentos y la celebración de la Eucaristía, sino el primer deber, el anuncio del Evangelio, y luego tarea fundamental es la guía y la conducción del pueblo de Dios. Es curioso, a lo mejor en el debate, pero como hoy están volviendo otra vez y por muchas vías un querer otra vez reducir y comprender el ministerio ordenado exclusivamente a la celebración de los sacramentos y especialmente la de la Eucaristía y de la penitencia. Y esto, curiosamente, si me permitís que lo diga así, tanto por tendencias que llamaríamos conservadoras, como curiosamente tendencias que llamaríamos hoy progresistas, pero que en el fondo al final terminan en el mismo lugar, queriendo prácticamente reducir la comprensión del ministerio a la celebración de los sacramentos. Y no es así. O sea, la tarea es primera y anterior, el anuncio del Evangelio,
celebración de los sacramentos, guía y conducción del pueblo de Dios. Aquí también tenía una parte dedicada al significado de apóstol en el Nuevo Testamento, que es muy importante porque no solo es ser enviado, sino es enviado de manera autoritativa y jurídicamente vinculante. Y en realidad aquí está la base de la palabra que luego vamos a utilizar en la teología, que es cuando decimos que el sacerdote representa, ser representación de Cristo cabeza o representación de la Iglesia. No es solo enviar, sino enviar con poder, para que se haga presente aquel que envía. Esta es, digamos, el significado fundamental del concepto apóstol. Y desde donde tenemos que entender la expresión, como digo, tan conocida y a veces mal comprendida, del actuar in persona Christi, que tiene base bíblica, y en este sentido yo creo que muy claramente esta comprensión del presbítero como apóstol, pero apóstol enviado con una autoridad, claramente se enraiza en la teología del Nuevo Testamento e incluso en el propio Jesús, llamemos así, de Nazaret. No ha sido, por lo tanto, claro que ha sufrido luego, no sé cómo decirlo, desarrollos dogmáticos que no están en el Nuevo Testamento, es evidente que es así, pero el núcleo, la raíz, está en el propio Nuevo Testamento. Recordamos, por ejemplo, quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Esto es lo que algunos llaman, en mi opinión con razón, esta estructura de la representación que está en la base de la comprensión del ministerio apostólico. Bueno, entrando un poco a esta idea por entender hoy lo que decimos cuando expresamos teológicamente que el apóstol y el sacerdote actúa in persona Christi. Claro, una realidad que aparece de forma visible y lo realizamos ejemplarmente y de forma suprema en la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. En esto Trento tenía razón, pero insisto, no de forma exclusiva. Y hay que también ser conscientes que actuamos en nombre de Cristo, pero yo aquí, y sé que ya por la experiencia que tengo, no todos los presbíteros están de acuerdo conmigo, pero yo al menos lo creo así, actuamos en nombre de Cristo, pero no somos Cristo. Y de ahí que yo pongo bastante distancia respecto de una expresión tradicional, clásica, que hemos utilizado, que no digo que sea falsa, pero puede inducir a errores significativos en la comprensión del ministerio y a la vez también en la vida del presbítero, que es comprender al presbítero como un alter Christus, según la expresión de la teología medieval. Yo creo que para mí me parece más interesante para la vida del presbítero ser consciente de esta tensión fundamental, que por un lado actuamos en nombre y representación de Cristo como cabeza de la Iglesia, pero no somos Cristo, es decir, esto lo tenemos que realizar en una frágil existencia personal y a la vez donde lleva incluida la fragilidad del pecado. Y fijaos, todavía hoy podríamos añadir incluso el escándalo de los crímenes realizados por algunos compañeros nuestros, que siguen siendo nuestros compañeros. Porque aquí la tentación de donatismo que recorre por nuestras venas en la Iglesia actual también es muy grande. Yo he tenido dos compañeros, además presbíteros abusados y el mismo compañero que es el abusador. Y los dos forman parte del presbiterio. Bueno, no quiero entrar ahora en ese tema, pero podría ayudarnos precisamente el ser conscientes de esta
he llamado tensión fundamental, que precisamente se dilucida en la historia de la Iglesia en el siglo III, entre el siglo III y el siglo V, con la controversia donatista en el norte de África. Recordad que allí el tema de fondo era, y estos sacerdotes en el fondo que han cometido la apostasía, todos los sacramentos que han dispensado, la realidad, digamos, la misión que han realizado, sigue teniendo valor. Y había un grupo de cristianos que decía que no, porque el pecado era tal que lo manchaba absolutamente todo. Y ahí la Iglesia va a responder que sí. Por esto, porque va a distinguir entre lo que es actuar en representación de Cristo cabeza y lo que luego es la frágil existencia del presbítero. Claro, en ese sentido, yo creo que no tener en cuenta este desfase y esta distancia entre lo que somos por el sacramento del orden y luego en el fondo lo que realizamos desde nuestra existencia concreta, yo creo que no tener en cuenta este desfase y esta distancia nos puede llevar a errores no solo teológicos, sino al final a problemas incluso psicológicos y existenciales. Por eso creo que precisamente la vida del sacerdote, entendida con el término clásico de ascética, ¿qué es la ascética para nosotros? Pues el intentar ir a acercar cada vez más estas dos dimensiones. Aquello que actuamos como representación de Cristo y que es verdadero, porque no depende de nosotros, depende de Dios que ha empeñado su palabra. Que eso se vaya haciendo verdad en nuestra existencia. Eso es en el fondo lo que con la terminología clásica denominábamos ascética para la vida del presbítero. Ir acercando cada vez más estas dos dimensiones, pero siendo consciente siempre y con humildad de que esta distancia, tensión y paradoja, en mi opinión, son infranqueables. El sacerdote no es otro Cristo, sino que es Cristo quien se hace presente a través de los gestos, de las palabras y de las acciones del sacerdote. Y por eso él no es Cristo, sino apóstol de Cristo, o como dice Pablo, esclavo del Señor. Para él es el título mayor, de mayor dignidad que él puede tener. Porque la persona y la acción de Cristo son absolutamente únicas y singulares, irrepetibles e insuperables. Y por esta razón, nuestra representación ministerial a través del sacramento del orden, posibilitado por él, no puede ser entendida nunca en términos de suplencia, de sucesión, de complemento o de prolongación. Más bien la teología hoy camina por hablar en términos icónicos sacramentales, es decir, hablar más bien de símbolo, de imagen, de figura, o la palabra que yo antes he utilizado, de representación de Cristo. Yo creo además que una de las pruebas más duras de la vida sacerdotal es experimentar el fracaso de que la realidad que uno empieza a vivir en su ministerio, y ya sea del orden personal, comunitario, eclesial o social, no coincide totalmente con los deseos que uno ha ido creando a lo largo, digamos, de la formación que uno tuvo en el seminario. Es decir, si queréis, entre la imagen ideal que uno se crea de lo que es ser presbítero, de lo que es la Iglesia, de lo que es la misión en el mundo, con luego la concreción real de todo eso. Pues, en mi opinión, aprender a digerir esta situación y haciéndola momento de gracia es una cuestión decisiva para la perduración en la vocación y en el ministerio recibido. Y creo precisamente que no solucionar esta cuestión es una de las causas de las secularizaciones de los sacerdotes jóvenes en los primeros años del ministerio, que resulta sobrecogedor. Sacerdotes que a 1 año, a 2 años, no es que digas estén quemados después de... No, es que es a los 2 años de ello. Yo creo que aquí
tenemos que, y los que estamos aquí ya por la edad que tenemos, creo que ya tenemos esta experiencia, que el Evangelio de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, son realidades que nos superan infinitamente y respecto a las cuales nunca podemos estar a la altura. Esto que a veces, y en el fondo eso es una congoja para cada uno de nosotros. Asumir con humildad esta pobreza, vivirla como un acicate para la vida de santificación personal, yo creo que es algo constitutivo de la vida del apóstol, pues hace que no pueda apropiarse nunca de nada. Por eso yo insisto, apóstol de Cristo, discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, pero no otro Cristo. Nunca podemos apropiarnos de nada, ni del Evangelio que anunciamos, ni de la comunidad eclesial a la que hemos sido enviados, ni de los frutos apostólicos que puedan darse a través de nuestra acción pastoral y ministerial. Es decir, en el fondo, lo que se nos pide es que seamos conscientes de que somos apóstoles de Jesucristo y esclavos de nuestro Señor. Bueno, como quiero tratar algo la segunda parte, aquí también tengo una reflexión en el fondo de cómo esto, claro, es una representación de Cristo en el Espíritu, como instrumentos vivos, texto fundamental en el número 12 de Presbyterorum Ordinis. Es decir, no estamos llamados a ser representación de Cristo, digámoslo así, de forma puramente automática, objetiva, como si fuéramos máquinas que dan a un botón. No, se nos pide que eso lo hagamos como instrumentos vivos. Importante ahí la palabra no instrumento, sino vivos, es decir, de manera personal, incorporando nuestra persona, nuestra subjetividad, nuestra libertad, todo. Y por eso habla también el concilio en una expresión realmente muy bella de que en el fondo esta representación de Cristo solo es posible realizándola por medio del Espíritu, un ministerio en el Espíritu. Dimensión que había sido olvidada en la teología, en realidad, que había subrayado la dimensión cristológica. Esto luego también tiene unas unas consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria del ejercicio del ministerio, que aquí recuerdo a Ignacio Oñatibia, tiene un artículo sobre la espiritualidad del presbítero desde la sacramentalidad, donde da unas notas, os lo digo por si lo queréis leer, donde a mí me han ayudado mucho, ¿no? En el sentido, él dice, y con esto paso a la segunda parte, dice, sí, es verdad que la crisis donatista tuvo razón en decir que a pesar de que el sacerdote sea un pecador, Dios sigue actuando a través de él. Y esto realmente es algo admirable. Pero por otro lado dice, hombre, esto que es excepcional, que la Iglesia determinó que era así en un momento excepcional, lo importante es que el presbítero se una a esto también subjetivamente. Y eso lógicamente tiene luego unas implicaciones subjetivas y personales en nuestra vida. No sé si todavía tengo un poco de tiempo o no, 5 minutos, para que luego también nos dé tiempo a las preguntas. Bueno, la otra, fijaos, porque quiero insistir, aunque voy a hacerlo menos, pero es decir, igual que la relación con Cristo es esencial para la comprensión de nuestro ser, de nuestra espiritualidad y de nuestro ministerio, también la relación con la Iglesia y el mundo. Y esto también lo puso muy de relieve el Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis, donde para hablar de la identidad sacerdotal inmediatamente incorpora las relaciones con el obispo, las relaciones con otros presbíteros y las relaciones con todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, por mucho que nuestra vocación esté no condicionada, sino tenga que ver con esa alteridad y precedencia de Cristo ante la Iglesia, como no somos otro Cristo, la
alteridad y la precedencia de la gracia respecto de la Iglesia, nosotros nunca podemos realizarla si no es metidos de lleno en la Iglesia, es decir, comprendida como fraternidad. Dicho de otra manera, el ministerio ordenado se da en la Iglesia y en una forma constitutivamente eclesial. Es decir, y esto no es opinable, esto no es una opción carismática. Esto nos llega por la misma realidad del sacramento del orden. Es decir, de la misma manera que representamos a Cristo cabeza, eso lo hacemos participando en la entera misión de la Iglesia como representatio ecclesia. Bueno, y esto es interesante porque, insisto, identidad y relación forman el díptico necesario para comprender, para entender la naturaleza y la misión del presbítero. Claro, esto que decimos teológicamente también, luego hay que hacerlo real y concreto en nuestra vida. E insisto, aquí luego, ¿cómo expresa las relaciones el Concilio Vaticano II? Pues en primer lugar con el obispo, donde es una relación de naturaleza sacramental. Es decir, no se establece por estrategias de poder o por funcionamiento de una determinada institución. Y la clave es por la vuelta a la comprensión apostólica del ministerio ordenado. O sea, si esto no lo hubiera hecho el concilio, pues de alguna manera la relación entre obispo y presbiterio se entendería de otra forma. Pero al volver a la comprensión apostólica del ministerio ordenado, en realidad esta relación con el obispo también es esencial. Bueno, aquí somos colaboradores necesarios. Yo recuerdo esa afirmación: a nosotros nos es dado el sacramento del orden, digamos, en segundo grado, pero pleno, no menos, pleno, la necesidad de vivir esa relación como obediencia apostólica, que es lo que nos indica. Luego, la relación de los presbíteros, o entre los presbíteros, que es una relación eminentemente horizontal, y aquí recordemos también, es de naturaleza sacramental, no es por lo tanto opción que hace un determinado grupo de presbíteros que dependa de un carisma con apellidos determinados, sino que nace de la ordenación sacerdotal. Es verdad que el concilio no se atreve a utilizar la palabra colegio, pero prácticamente habla de colegio episcopal, pero en el fondo podríamos decir que en el fondo colegio apostólico, colegio episcopal, también colegio presbiteral. Ahí se habla de la íntima fraternidad sacramental, que ya conocen, bueno, las veces que hemos oído hablar de esta expresión. Yo aquí quiero recordar en realidad que esto hace que nuestra fraternidad, por un lado, sea más exigente, porque nace del sacramento, pero a la vez también es más frágil, porque no se puede imponer. Y de aquí, por eso, más urgente, más exigente, más necesaria que nunca, yo creo además, por las circunstancias en las cuales vivimos hoy en la sociedad, pero por otro lado es mucho más frágil. No obstante, esto a veces se nos olvida, el concilio no solo habla de la íntima fraternidad sacramental, sino cómo esto luego ha de vertebrarse en formas de vida comunitaria. Y aquí yo al menos he hecho una cata de cómo en los lugares de mayor renovación de la vida de los presbíteros, todas ellas han ido siempre vinculadas a formas de vida sacerdotal, de vida comunitaria. Aquí las tengo y podríamos entrar, pero es que es una constante. ¿Cuándo se ha renovado más el clero? ¿Cuándo ha tenido un mayor aliento y fortaleza para la misión? Cuando ha habido formas de vida del clero que han vivido en común. Esto yo lo digo porque a veces se esgrime la afirmación, no, las formas de vida comunitaria como que dificultan la misión, todo lo contrario. A mayor vida comunitaria, mayor vida misionera. Eso nos dice la historia. Y termino, bueno, en el fondo, claro, la tercera relación que es fundamental
es verdad, es con otros fieles. Y aquí creo que precisamente también en la situación, por ese giro que hace el Concilio Vaticano II en la comprensión de la Iglesia, claro que somos apóstoles, claro que somos padres, claro que somos maestros, pero somos hermanos entre hermanos, con otros miembros de la Iglesia. Y esto, digamos, a ver si me explico, dicho de una manera breve, tenemos que gozarnos y recuperar nuestra dignidad bautismal. Lógicamente, no para poner entre paréntesis el orden sacerdotal que hemos recibido, pero a veces también tenemos que expresar junto con el pueblo de Dios de que somos bautizados, de que esa es nuestra dignidad mayor. Y de hecho en el orden de la gracia es nuestra dignidad mayor, porque es la que nos ha hecho hijos y hermanos. El sacramento del orden es evidente que ahora hace que vivamos ese bautismo de forma distinta, pero no tenemos que poner de relieve esta, digamos, dimensión fundamental de nuestro ser cristiano. Y esto, y ya aquí termino, finalmente, a la vez con otros hombres de nuestro tiempo, en una que he llamado espiritualidad secular. Aquí sin papeles lo que quiero decir, y os remito, un texto importante de Presbyterorum Ordinis es Presbyterorum Ordinis número 3. Normalmente todo el foco lo hemos puesto en el número 2, porque es verdad, ahí se habla de la identidad y de la naturaleza del sacramento del orden. En esta comprensión del envío del Hijo por parte del Padre, ungido por el Espíritu, ahí es enviada la Iglesia y desde ahí hay que comprender al presbítero. Pero hoy sabemos que el número 3 de Presbyterorum Ordinis, que habla que al final, sacados de entre los hombres para servir a los hombres, y por lo tanto la característica de la secularidad de la vida del presbítero. Eso estaba al principio unido al número 2. En los primeros esquemas de Presbyterorum Ordinis formaba un único número, porque la naturaleza y la identidad del presbítero a la vez se expresaba en que está tomado de entre los hombres ex hominibus para servir a los hombres. No somos, por lo tanto, hombres de lo sagrado, separados de, sino que la consagración es entendido exclusivamente para la misión, en la línea de la cristología joánica y en la línea de cómo es comprendida también el ministerio sacerdotal en el número 2. Pues hasta ahí tiene también que mostrarse, digamos así, nuestra radical hermandad, no solo hermanos con los que formamos parte de la misma familia como bautizados, sino también hermanos con los que formamos parte de la única familia humana. Gracias.